Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Pon atención. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hizo lo malo qué? Pero escucha, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, Acab era malo, malo, malo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Escucha. Y luego dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Acab hizo eso, imagínate. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pon atención en el contexto histórico que está pasando. Estaban provocando la ira de Dios, se estaban metiendo en contra de Dios, y quien se metió en contra de Dios fue el rey del pueblo de Dios, el rey Acab, que se casó con la Jezabel esa, para provocar la ira de Dios de Israel. Versículo 34. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó y edificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ese es el problema de subrayar las palabras y subrayarlos así, que se me tacho el acento, tacho una letra. Pero bueno, y dice, versículo 17, Elías predice la sequía. Te estoy leyendo todo esto para llegar a un punto. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, imagínate a Elías delante de Acab, delante del rey, delante del que tiene todo el poder. Se para Elías como profeta y le dice a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínate que tú te pares con, no sé, con el presidente de Estados Unidos. Vive Jehová, que a partir de este día no va a haber más dólares en Estados Unidos, ni entrar ni salir, hasta que yo lo diga. ¿Tú qué crees que haga Trump? Ándale, eso mismo. Yo creo que haría eso. Quiero que entiendas el contexto de lo que está pasando. Y cuando Dios es suficiente. Acab hizo lo malo, y Dios manda a Elías a declarar juicio sobre la tierra y a decir, aquí no va a llover hasta que yo diga. Hasta que lo declare con mi palabra va a volver a llover. Y me revale que tú seas Acab y que tú seas la maldad pura, porque mi Dios va conmigo, porque el Dios vivo está conmigo, porque el Dios vivo es el que me envía, porque yo soy el siervo de Dios. Aprende a pararte delante de lo que sea en el nombre de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y mira que Acab no tuvo ni reacción. La maldad pura delante del profeta de Dios. Y mira lo que dice: no habrá ni rocío, ni lluvia ni rocío en estos años. ¿En estos qué? Mira el tiro que se aventó. Años declaró de la palabra de Dios contra la maldad pura. Y mira lo que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Ya no se dijo nada de Acab. ¿Tú te imaginas la cara del rey Acab? No me imagino al rey Acab. Si era así de maldito y era así de idólatra, es porque era ególatra. Los más grandes idólatras son ególatras. Ok, y luego dice: y vino a él la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. ¿Y qué? En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Mira nada más lo que hacía el Señor. Como por qué se tenía que esconder Elías. Y cuando Dios es suficiente, Dios me prepara para el futuro y me quita de lo que el enemigo me depara en el futuro. Yo no conozco el futuro, pero Dios sí. Y cuando Dios es suficiente, Dios me aleja
de lo que el enemigo me tiene preparado. Pero en tu mente y en tu corazón tiene que estar firme. Para mí Dios es suficiente. Dios, di Dios es suficiente. Di para mí Dios es suficiente. Para mi familia Dios es suficiente. Para mi destino Dios es suficiente. Para mis finanzas Dios es suficiente. Decláralo, decrétalo, porque cuando para ti Dios es suficiente, aún te libra del futuro que te pueda tener preparado el enemigo. No lo conocemos, no sabemos el futuro, pero Dios aún así nos libra del futuro cuando Él es suficiente en nuestras vidas. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor y bendícele. Aprende a pararte delante de la circunstancia, aprende a pararte delante de la maldad pura y decirle: aquí dice Jehová, aquí dice el Señor, así declara la Biblia, así declara su palabra. Aprende a pararte delante de las circunstancias y después córrele a meterte con Dios. Ven. Y tienes que adoptarlo. No te emociones, convéncete. No te emociones, convéncete. Convéncete. No nada más te emociones, porque la emoción se extingue, pero la convicción permanece. Convéncete. Convéncete de que Él es suficiente. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos. ¿A quién mandó? Que te den allí de comer. Wow. O sea, lo manda a un arroyo. Y muchos de nosotros: ay, ¿y qué vengo a esta iglesia? ¿Y por qué tengo que congregarme en los dos? ¿Y por qué las casas de paz? Di, pero Dios es suficiente. Ahí me dará de comer, ahí me dará de beber, ahí me cuidará, ahí me sustentará. No por las circunstancias externas, sino cuando Dios es suficiente. Y mira lo que dice: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. No me imagino eso. De verdad, no me imagino eso. Qué niveles, pero qué niveles de experimentación de la provisión de Dios. ¿Tú te imaginas que te diga el Señor: no, pues ahora te vas a Guatemala, allá a otro lado, a Nicaragua, o te voy a mandar a El Salvador? Y no te preocupes, vete ahí al lado del pozo ese, ahí te voy a dar vasos de pozo, y que no te preocupes, te mando cuervos que te traigan carne. ¿Tú te imaginas el proceso para traer la carne a los cuervos? Ahora sonríe. Di, pero yo sé que todo eso, aún esos detalles, Dios los cuida cuando Dios es suficiente. Uno se imagina en lo natural, pero en lo espiritual, toda esa carne, yo creo que era la mejor. Creo que era la más limpia. Y creo que era la más nutritiva. Porque si venía de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, esa carne era la buena, era agradable y era la perfecta para que Elías se mantuviera. Amén. Pero pastor, ¿cómo consigo eso? Cuando te convenzas de que Dios en tu vida es suficiente. Deja de buscar en otro lado. Deja de perseguir el amor en otro lado. Deja de buscar la aceptación en otro lado. Deja de buscar estar al lado en otro lado. Deja de buscar la aprobación en otro lado. Deja de buscar el sustento en otro lado. Di, Dios para mí es suficiente. Es suficiente. Pero pastor, entonces no importa, me puedo quedar así en el petate y en el lote baldío porque me va a mandar cuervos. Escucha, ¿para qué preparó Dios a Elías así? Porque después va a usar al varón de Dios para poder bendecir a otro. Y lo bendice con lo sobrenatural de Dios. No con lo natural, no con lo natural, no con lo natural. Escucha, y luego dice la palabra de Dios:
Y él fue e hizo. ¿Él fue y qué? Cuando Dios es suficiente, yo tengo que hacer, no quedarme pasivo. Y él fue e hizo. ¿Qué hizo? Conforme a la palabra de Jehová. Dile al de al lado, yo creo que en este fin de año, para empezar bien el otro, ya tengo que empezar a hacer conforme a la palabra de Dios. Amén. Y luego dice, escucha, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan. No me imagino de dónde se lo habrán robado. No me imagino al cuervo postrado así, que llegaba, agarraba el pan y permiso, que es para Elías, el varón de Dios. Mira, cuando tú estás convencido de que Dios es suficiente, pone a otro a trabajar para tomar de eso y poder sustentarte, mientras tú trabajas en su reino. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira, mientras Elías, repite y entiende, mientras Elías se encargaba del mundo espiritual, decretando, trayendo juicio, confrontando el mal, Dios se encargaba de todo lo natural, el pan, la carne y el agua. Amén. ¿Cuándo sucede eso, pastor? Contéstame, cuando Dios me es suficiente. Amén. Es que no me invitó a la fiesta de cumpleaños. Es que el mentor no me invitó a la boda. No necesitamos ir a la boda. Cuando Dios es suficiente, Dios nos va a llevar, Dios nos va a usar. Yo los bendigo a mis líderes, bendigo a mis mentores, bendigo a la iglesia. Pero les digo algo, yo no dependo de ustedes. Ni ustedes de mí. Porque para todos y cada uno de los que estamos aquí, para todos, Dios es suficiente. Somos colaboradores en el reino, pero no dependientes unos de otros. Soy colaborador del reino con mi pastor, con mi pastora, con mis líderes. Y los líderes y los pastores colaboran conmigo, pero no dependemos uno del otro. Colaboramos con el Señor de los cielos, con el Rey de Reyes, con el Creador del universo, al cual sí dependemos. Amén. Rompe con dependencias. Rompe con dependencias. Es que no puedo vivir. Si cállese, sí puede vivir. Es que este trabajo era todo. No, no era todo para ti. Todo para ti es Dios. Es que ya no hay solución en tu mente limitada, pero en la de Dios siempre hay una salida, siempre hay un milagro, siempre hay una maravilla, siempre hay un mover espiritual que va a traer lo que tú necesitas. No, lo sorprendente no son los cuervos. Lo sorprendente es la sensibilidad de un animal para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo oyó? ¿Cómo supo la instrucción? ¿Cómo supo la dirección? ¿Cómo supo la diferencia entre pan y carne? Yo sí sé cómo. Porque Dios es suficiente. Versículo 6.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Mira cómo era Dios. ¿Qué dicen los nutriólogos? Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, porque si no vas a engordar y no te vas a nutrir. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Alguien sabe de eso? ¿Verdad que sí? Y mira cómo era Dios. Le llevó en la mañana pan y carne, en la tarde pan y carne y en la noche dijo, no me vaya a engordar el Elías. Para caminar, para ir, para correr, para moverse, para servirle a Dios. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová. Me encanta esa transición. ¿Quién lo mandó al arroyo? ¿Y por qué se secó el arroyo? Nadie decretó que se secara el arroyo. Dice, Señor, yo entiendo que tú me has dado instrucciones y que probablemente cumpliendo las instrucciones de donde yo me nutría, de donde yo bebía, se secó. Pero ahora entiendo que ese no es el fin, porque una vez que se secó el arroyo, vino palabra de Jehová. Versículo 9, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿Cómo llegas a este tiempo de fin de año? ¿Hay sequía? ¿Pareciera que ya no estás recibiendo lo que Dios te prometió? Pero cuando yo sé como Elías que Dios es suficiente, Dios no me deja solo. De inmediato decreta sobre mi vida. Y ahí está el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate bien, primero el cuervo, después el arroyo, ahora la viuda. Cosas imposibles de las cuales tú pudieras pensar que vas a recibir la provisión, de ahí Dios te dará tu provisión. No estás entendiendo. Tienes que apropiarte de las promesas. Ahorita, ¿qué posibilidades hay? Pónganse de pie los que tengan las posibilidades de estructurar legalmente, financieramente y rentar el local para una empresa. Ni uno. Ni uno. ¿Cuántos no tienen la oportunidad de levantar su propio negocio? Pareciera que estás ahí sin tener dónde comer, dónde vivir, dónde dormir, dónde sustentarte. Y levanta tu mano y di, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, no importa el arroyo, la condición, la tempestad, no importa el terreno, no importa lo natural, di en el nombre de Jesús, yo sé que de los aires, de los cielos, de las aves, de los hombres, de las relaciones, viene un movimiento espiritual para yo ser sustentado, para yo ser provisto. Y el día de hoy, yo levanto a través de tu provisión mi ministerio, mi negocio, mi familia. En el nombre de Jesús, la provisión viene. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en medio de mis circunstancias, Dios me va a tratar como al Hijo del Rey. Amén y amén. Tienes que creerlo, no emocionarte. Tienes que creerlo, no emocionarte. Versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda
que te sustente. ¿Cuántas hay viudas? Imagínate una viuda con un hijo. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil es que era tiempo de sequía. ¿Entiendes la gravedad y el ecosistema cómo es impactado? Tiempo de sequía. No había hierba, no había árboles, no había verduras, no había frutas. Tiempo de sequía. ¿En dónde bebía el ganado? ¿De dónde se alimentaban las vacas o los becerros? ¿De dónde se nutría la tierra? Y a eso añádele viuda. Y espérate, porque igual te rejuntas, no, con un hijo. Y a eso añádele que la orden de Dios es que ahora mantengas al pastor, al profeta, al maestro, al evangelista. ¿Lo harías? Sí, pero cuando Dios es suficiente, todo es posible. Ok, y luego dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó. ¿El qué? Mira cómo se activa el discernimiento. Punto número 1, ¿cómo supo Elías que era la viuda? Que traen una marca o un letrero de soy viuda, o como en el aeropuerto de Elías, yo soy la viuda, así que ponen su letrero. Y cuando Dios es suficiente, Dios te da el discernimiento para ir con la gente correcta. Y cuando Dios no es suficiente, siempre nos vamos a embarrar con la gente incorrecta. Y la viuda, ¿cómo supo que éste tenía que servirle? ¿Cómo supo que él creía en Jehová? ¿Cómo supo que Jehová era su Dios? ¿Cómo supo? Dice la Biblia que Dios le dio la instrucción a la mujer. Pero pareciera que la mujer no era del pueblo de Dios. Ahorita te voy a decir por qué. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El siguiente versículo, ¿qué dice? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Que Elías tan abusivo. Pero ¿sabes qué? No. Hay gente que le parece abusivo lo que hace el hombre de Dios, cuando lo único que hace es la voluntad de Dios. Mira esto. Y luego dice, y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escucha esto. Cuando hay discernimiento, Dios te lleva con la gente correcta. ¿Y quién es la gente correcta? ¿La que te pide? No, se estaba preparando el terreno para la bendición de esa mujer. Parece abusivo al principio, pero el final es que ella reconociera que Jehová existe. Escucha, y luego dice, pan de tu mano. Y ella respondió, ella ya tenía la instrucción, ¿por qué se pone loca? Ella tenía la instrucción, ¿por qué se pone loca? Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, no el mío. Vive Jehová, tu Dios. ¿Sabes qué estaba diciéndole? Tal vez sea tu Dios y te sustente a ti, pero yo, mira mis circunstancias, Elías, mira mis circunstancias. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Y le habla de sus circunstancias. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabe lo que le estaban pidiendo a esta mujer? Sacrificio.
A esta mujer le estaban pidiendo sacrificio, no comodidad, sacrificio. Y mira el sacrificio que está de por medio, la vida de ella y la vida de su hijo. No se trataba de una harina o de un pedazo de pan, se trataba de todo su sustento, porque no tenía más. Ay, pastor, es que llegó Elías de pedinche y misericordia. Hay dos perspectivas, la de Dios o la del amargado. Ay, ¿y para qué pidieron? ¿Y para quién sabe qué? Si está viuda y tiene un hijo y todavía llega el muy abusivo, dizque en el nombre de Dios, a decirle que le dé todo lo que tiene. Y sacrificio. Eso es lo que honra a Dios. El diablo siempre va a querer hacer lo mismo que la serpiente. ¿Qué? ¿A poco no puedes comer del fruto? Pues ¿y cuánto le costó? ¿A poco no es Dios? ¿No puede producir otro? ¿A poco no es Dios? ¿No puede cambiar tu mente? Porque así hay gente. Dios está en todos lados. No, yo no necesito estar aquí. La serpiente en vivo y a todo color. Vamos a repetir. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿A qué nos trajo? A poseer la tierra que Él. No vuelvas atrás en tu mente, no vuelvas atrás en tu espíritu, no vuelvas atrás en tus emociones, no vuelvas atrás en tu relación espiritual. La mujer pudo haber dicho, ¿qué? Mira tu pan y mira tu agua. ¿Qué no ves que me estoy muriendo? Indigno, pervertido. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Crees que yo soy suficiente? Dale tu harina, dale tu aceite, dale tu pan. Dile, Señor, cierra tus ojos, dile, Señor, yo sé que tú eres suficiente. Y a partir del día de hoy, todo lo que tú me instruyas, que yo te entregue, te lo entrego en este día, porque yo sé que tú eres suficiente. Amén y amén. Amén. Ríndelo, ríndelo, que Dios es suficiente. Y yendo ella para traérsele, la volvió a llamar, le dijo, te ruego, versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuántos estamos en esa situación? Como decimos los mexicanos, sacado de la Biblia, como la viuda, no te la acabas. Ya estás que no te la acabas. ¿Sabes que la viuda ya estaba que no se la acababa? Por eso solo quería hacer eso y morirse. Elías les dijo, no tengas temor. A ver, si tú ya no tienes que comer, si tú ya no tienes que beber, tienes un hijo, hay sequía en donde estás, ¿qué es lo que más tienes? ¿Temor o desánimo? ¿O falta de fe? ¿O falta de esperanza? Pero mira Elías lo que le dijo, no tengas temor. Muchos de nosotros no diezmamos y ofrendamos porque creemos que la vida se nos va a ir. Muchos de nosotros no nos entregamos a servir en el ministerio porque creemos que abusan de nuestra vida. Muchos de nosotros no recibimos la disciplina para vivir en santidad y no nos gusta que nos dirijan porque ¿cómo se van a meter con mi vida? ¿Sabes qué es todo eso? Dice la Biblia. Eres un amedrentado. Somos unos temerosos. Estamos confiando más en lo natural que en que Él es suficiente para nosotros. Porque ¿cómo? Se me va la vida ahí. ¿Qué? ¿Tantas horas en la iglesia?
Mi vida. ¿Cómo voy a dar tanto tiempo a la iglesia? Tu vida. Si no estuvieras aquí, ¿qué estarías haciendo? ¿Engordando, comiendo pozole? ¿Sacando varices acostado? ¿Flebitis por falta de ejercicio? ¿O estarías ahorita estudiando, produciendo, haciendo ejercicio, pesas, nutriéndote, estudiando, preparándote en la universidad? No es cierto, no es cierto. Pero por la misericordia de Dios, Dios te tiene aquí preparándote, empoderándote, yendo a más, madurándote, procesándote, bendiciéndote, para que no caigas, para que no flaquees, para que no te mueras, para que no te desanimes. Amén. Valora. Mira lo que dice la Biblia. Elías le dijo: no temas, no tengas temor. ¿Cuál es tu miedo? Me quedo pobre. Me quedan menos minutos de vida. ¿Cuántos de ustedes se desvelan? Ya eliminaste días de vida, años de vida, minutos de vida. Científica y biológicamente arruinaste ya. ¿Cuántos fuman? ¿Cuántos toman? ¿Cuántos hacen cosas en contra de su cuerpo? Ya estás acabando con años de vida. ¿Y te cuesta trabajo dar 3 horas aquí? Cuando Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de Dios. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva del ministerio, nuestra perspectiva de lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como he dicho, pero hazme a mí primero. Uy, qué abusivo. Pero ¿sabes qué significa hazme a mí primero? Primicia. Uy, primicia, y ya viene el tiempo de las primicias en enero. Primicia, ¿sabes qué significa hazme a mí primero? Prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dios o tú? Prioridad. Di primicia, prioridad y honra. Decidió honrarlo más a él que su propia vida, porque sabía que si lo honraba a él, su vida estaba a salvo. ¿No sabes qué hizo la mujer? Hey, ve y hazme eso que te dije. Y primero yo. ¿Cómo lo verías en este tiempo? Qué asquerosa actitud, y eso que es el Hijo de Dios. Y pero yo acabo de reconocer que no puedo ver el futuro. Pero Dios, que es suficiente para mí, sí lo puede ver. Y si Él lo dice, yo lo hago. No me conflictúo, no siento tallones, no me angustio, no me amargo, no me resiento, porque si Él lo dijo, Él es suficiente. No necesito de más explicaciones. Con lo que Él diga es suficiente. Y luego dice: ve y hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo, y todavía así como que debajo de la ceniza, para que sepa rico, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y entonces desata la bendición de la honra, desata la bendición de haber oído, desata la bendición de haber obedecido, desata la bendición de la prioridad, desata la bendición de la primogenitura, desata la bendición de la primicia. ¿Por qué la bendición de la primogenitura? Porque la bendición de Elías alcanza a su primer hijo. Pon atención a lo que te estoy diciendo. Cuando Dios es suficiente, requiere de tu sacrificio, de tu confianza y de tu fe, pero también requiere de un hombre de Dios para enseñarte y llevarte y probarte. ¿Tú crees que no probó a la viuda? De hey, tráeme esto y tráeme el otro y prepárame el agua y tráeme la tortita y me la pones abajo de la ceniza, ¿no? Ahí como un plus. Cuando tú no sabes que después del sacrificio viene la bendición. Escucha, dale un fuerte aplauso al Señor.
Mira lo que dice Dios. Después de que la viuda pasó la prueba de, ok, te voy a hacer la tortita, ¿qué más quiere? La agüita, ¿qué más? Debajo de la ceniza, claro que sí, estoy para servirle. ¿Se amargó y se resintió? ¿Verdad que no? Dio todo lo que tenía. Mira lo que dice la Biblia. Porque Jehová Dios de Israel, escucha, pueden tomar su lugar. Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Qué cosa? A ver, la viuda dijo que ya no tenía. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tienes al día de hoy? Es suficiente para que con eso honres a Dios. Yo no sé qué es lo que ya tengas en escasez. A lo mejor tu amor propio, de decir, yo he permitido tanto en contra mía. He permitido que todo mundo se burle y me engañe, que se aproveche de mis emociones, de mi bondad. Pastor, yo también reconozco que probablemente yo he causado daño y he escaseado el sustento de otro. Estoy agotando la paciencia de otro. He estado aniquilando y desgastando el amor de quien se supone que me está amando y que me ama, pero me lo he acabado porque he sido negligente. Tú puedes haber sido instrumento de la escasez de otro, de que probablemente ya no creen en ti, de que ya no te tienen confianza, de que ya no tienen fuerzas para seguirte ayudando cuando tú tendrías que haber sustentado y no ser sustentado. La escasez de la que habla la Biblia, de esa viuda, es por falta de ese sustento, de ese varón, de esa cabeza. Es la tipología de Jesucristo en este tiempo. Muchos de nosotros o muchas de ustedes estamos en viudez porque nuestro novio que ya viene para celebrar las bodas del Cordero no lo tenemos en nuestras vidas. Pero aunque era viuda, mandó a un hombre para manifestar el sustento del varón de Dios sobre la casa. Y la mujer, aunque explicó su situación, nunca se negó delante de Dios. Quiero que entiendas esto. A Elías y a Dios no le importaron las cantidades, sino la obediencia. Y a la mujer estaba como tentada en las cantidades. Casi no tengo, es poco. ¿Y qué le dice Elías? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Y qué dijo? No te distraigas con pensamientos. Yo sé que lo que te estoy diciendo puede ponerte en situaciones familiares, personales, pero no te me distraigas con pensamientos así, a ver qué dice. Sí, no, ¿cómo se atrevió? No, no te distraigas así. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Deja que Dios purifique. Deja que Dios sane. Deja que Dios limpie. Porque ninguno de nosotros, voy a hacer un paréntesis. Abro un paréntesis. La situación que tú estés viviendo no es responsabilidad de otro, es tuya. Ya es tiempo de que vayamos a un nivel mayor de madurez. Me voy a adelantar a un diagnóstico que voy a dar en la cena de Navidad y en los días de 24 y 31. El deprimido, el que tiene la enfermedad de depresión y de soledad, es porque está frustrado. Y se frustra porque siempre, invariablemente, tiende a culpar a otro. Esta mujer no estaba frustrada. No cuando Elías le manda a hacer cosas. Estaba en temor porque no tenía que comer, dice Elías. Por eso me atrevo a decir que ella no estaba frustrada, porque Elías la diagnostica y le dice, tú tienes temor, no temas, no tengas temor. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de romper con patrones en el pensamiento? ¿Cuál es el temor de romper con relaciones aún en Facebook?
¿Cuál es el temor de cancelar números telefónicos? ¿Cuál es el temor de decirle a alguien te amo y perdóname? ¿Cuál es el temor de acercarte a alguien y decirle perdóname, me porté mal? ¿Cuál es el temor de reconocer que hemos caído en pecado, pero que Dios nos puede levantar? ¿Cuál es el temor de reconocer que tengo fallas en mi carácter? ¿Cuál es el temor de reconocer que cosas que me suceden, yo las provoqué? Llega Elías y le dice, no tengas temor, tu vida no ha terminado ni la de tu hijo. Eso es lo que le da a entender. Sigo en el paréntesis. ¿Cuál es el temor? Yo a veces me cuestiono y digo, ¿por qué la gente cuida tanto su reputación? ¿Por qué cuidan? No digas lo que yo digo. No, que no me vean. No, yo hago como que no me pegó el marido. No, yo hago como que estoy muy bien con mi mamá. Yo hago como que mi papá es wow. ¿Cuál es el temor de reconocer delante de Dios y de decir, Señor, en este tiempo de alabanza, de adoración y de la palabra, estoy que me queda así de harina de fe y así de aceite de la unción? No tengo. Ya no tengo, Señor. Tengo que aprender a romper. Tengo que aprender a romper con lo que ata mi mente, mi personalidad, mi identidad, mi carácter, mi propósito, mi llamado, mi calidad de hijo de Dios, de hija de Dios. ¿Por qué tanto celo con lo otro? La viuda no se cuidó a sí misma. La viuda cuidó el propósito de Dios. La viuda no vio por sustentarse. La viuda vio por sustentar al hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¿Sabes para qué estamos aquí? Para ayudar a sustentarnos, para después de sustentarnos con el alimento espiritual, manifestar las maravillas de Dios. Después de que la mujer sustenta al hombre de Dios, vienen las maravillas de Dios. Y entonces Elías dice, porque Jehová Dios dijo, porque Jehová Dios dijo, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Tú te imaginas eso? Agarrar la tinaja de la harina y quedarte así años y que no termine. Ve lo sobrenatural después de haber sustentado y obedecido la instrucción de Dios. La vasija, la harina de la vasija, de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni siquiera disminuirá. Olvídate de que se acabe, no va a disminuir. Y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y cuánto tiempo dijo Elías que iba a haber sequedad? Años. Mira lo que pasa por la decisión que tomó ella. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y comió ella, y su casa. ¿Cuántos días? No importa el nivel de sacrificio o de incomprensión que tú creas que tiene Dios para contigo. Porque cuando tú entiendes y te convences que Él es suficiente para ti, entonces tú estás atrayendo, clamando, decretando, estableciendo, provocando la suficiencia de Dios. ¿Tú por qué crees que te hago repetir? ¿Por qué crees que algunos dicen, cuando te levantes, ponte en el espejo y di, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien? Eres guapa, eres hermosa, eres bello, eres lindo, eres esto, eres lo otro. ¿Tú crees que eso es endemoniado? ¿No están entendiendo el poder del decreto? ¿Cómo sacó a Lázaro de la cueva? Di, levanta tu dedo. Con un decreto.
¿Cómo creó el cielo y la tierra? Di. Con un decreto. ¿Cómo echaba fuera demonios? Di. Con un decreto. ¿Cómo me hice hijo de Dios? Con un decreto. Di, ahora ¿cómo voy a ser sano? Con un decreto. ¿Cómo cambian mis circunstancias? Se inicia con un decreto y después yo voy a correr en ese decreto. Elías dijo, no escaseará, no esto, no lo otro. Pero la mujer ya antes había actuado conforme al decreto. Aliméntame a mí. Hey, yo primero. Hey, bajo las cenizas. Hey, dame agua. Hey, esto. Hey, lo otro. Ella actuó conforme a su fe. Después el decreto se manifestó. Y entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él, ella y su casa y muchos días. ¿Qué más? Hijo Dios mío. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. O sea, no se terminó nada. Después de estas cosas aconteció, que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, se murió. Ah, caray, ¿y Elías dónde estaba? Y mira lo que dice la Biblia. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? A ver, ella tenía más revelación que nosotros que venimos al encuentro. Se muere el hijo y ella sabe que pudo haber muerto por iniquidad, por la ley de la herencia. Y para hacer morir a mi hijo, versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo, del regazo de la mamá, lo tomó, se lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre la cama, versículo 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido? Y dice que clamó, o sea, no lo dijo en voz bajita, así como tú oras. Ay, Padre, en el nombre de Jesús. No, él clamó, haciéndole, ¿has afligido? Haciéndole morir su hijo. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño. ¿Cómo hizo? Se tendió sobre él. Se tendió, ¿sabes qué es eso? Desplegó cobertura. Mira. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Habló en pasado? ¿Habló en futuro? Habló en presente. Ahora, el día de hoy y en esta hora, yo recibo la suficiencia de Dios sobre mi vida. Los milagros, las maravillas, lo sobrenatural de Dios se recibe ahora porque Dios es suficiente. Amén y amén. Y luego, versículo 22, no te sientes, versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Jehová qué? Oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Y revivió. Di, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro, yo decreto, con clamor, di con clamor, que todo aquello que estaba muerto en mí, mi cuerpo, mis huesos, mis órganos, mi mente, mi corazón, mis emociones, mi esperanza, mi fe, en esta hora yo clamo que vuelva a mí, que vuelva a mí, que vuelva a mí. Amén y amén. Pero esto que tomó 1:30 puede cambiar tu vida durante años. Nunca evalúes conforme a lo natural, evalúa conforme a lo espiritual. Muchos de nosotros, dice la Biblia, muchos son escogidos, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y dice la Biblia que muchos vamos a ser engañados. Tienes que entender que entre más te enfoques en lo natural, más puede venir el engaño. Es que me trató bien, es que me habló bien,
es que me subía al carro, es que me abría la puerta, es que quién sabe qué. Eso es importante cuando es fruto del Espíritu. Es que me llevaba, es que me metió a trabajar, es que me dio la sala, es que me regaló el comedor, es que esto, es que lo otro. Y sea agradecido con eso. Sea agradecido con eso. Pero nunca comprometas tu propósito. Nunca comprometas tu llamado. Y mucho menos comprometas a tus hijos. Pero tengo 20 años. Pero tus hijos ya están programados en el corazón de Dios. No tienes trabajo, tienes necesidad, pero tienes que entender que Dios es suficiente, que ni la falta de trabajo, que ni la falta de recursos, que ni la falta de necesidad, que ni la falta de marido, que ni la falta de esposa, que ni la falta de hijos, que ni la falta de bienes, que nada comprometa tu corazón con Dios, porque para esta viuda, aun y cuando en su mente ya estaba, me voy a dejar morir, vino Dios en el momento oportuno. ¿Sabes de qué habla este versículo? Que Dios siempre llega en el momento exacto. Dios siempre llega en el momento exacto. No te desanimes, no te deprimas, no te entristezcas. No importa lo que estés viviendo, Dios va a llegar en el momento exacto, en el momento inesperado, en el momento donde pareciera que vas a morir, donde pareciera que vas a desfallecer. Ahí está Dios, ahí va a entrar Dios, ahí va a llegar Dios, ahí va a llegar Dios. Va a levantar a tu esposo, va a levantar a tu esposa, va a levantar a tus hijos, va a levantar tu familia, va a levantar tu amor, tu dignidad, tu identidad, tu negocio, tu casa, tu ministerio. En ese momento Dios va a llegar y lo va a levantar, lo va a revivir, lo va a resucitar. Y nunca más va a volver a escasear. Nunca más va a volver a escasear. Declara conmigo: di Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, no importan mis circunstancias. Lo único que importa es que tú, Padre Celestial, eres suficiente para mí. Amén.